Cristo. Bueno, pues bienvenidos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa semanal. Felices de estar una vez más aquí con todos ustedes y pues como cada semana está aquí Padre Héctor acompañándonos ya con micrófono prendido y todo. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Pati. Pues aquí estamos ya listos para comenzar. Un día con mucha lluvia, pero aquí estamos. Pues, ¿qué le parece, Padre, si para empezar este programa en el cual vamos a estar hablando de el título del libro en el cual estamos profundizando, que es el libro de cielo, pero tiene un subtítulo muy, muy hermoso que el Padre va a estar profundizando mucho en él y vamos a entender un poquito más el por qué es necesario leer, pero ¿qué tal si nos iniciamos con una oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos sumergimos en la inmensidad de tu voluntad divina para pues comenzar este programa, comenzar este compartir, Señor, a través del cual pues esperamos que nos sigas iluminando con estas verdades del cielo que nos has dado a través de tu hija, de Luisa, la pequeña hija de tu divino querer. Y pues Señor, pues pedimos la luz de tu Santo Espíritu para que nos ilumine, para así poder comprender lo que tú nos quieres dar hoy. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, la bendición de tu presencia, la bendición de tu Santo Espíritu. Madrecita Santa, también te pedimos a ti, Señora nuestra, Madre nuestra, tu presencia, tu intercesión, que pues nos ayudes, Madre, con tus auxilios maternos, nos ayudes a conocer más y más este reino tan santo y este reino que es el reino de la voluntad de tu Hijo, quien tanto desea podernoslo entregar y que ya pues por medio de estos conocimientos se han abierto las puertas para que quien quiera entrar pueda entrar. Pues te pedimos, oh Madre, que nos ayudes y que nos guíes, nos tomes de tu mano y nos guíes a ese reino tan santo, al reino de la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por esa oración. Pues ahora sí, ya bien preparados con el Espíritu Santo aquí en medio de nosotros y en medio de ustedes que nos están viendo, pues vamos a comenzar con el programa. Y a mí me gustaría comenzarlo con una pregunta, Padre. ¿Por qué en este día quiere profundizar en el título del libro de cielo? Bueno, estaba pensando, ¿verdad? Hemos pasado este tiempo de todas estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, es más desde antes, ¿verdad? Desde la Inmaculada Concepción. Y bueno, hemos reflexionado sobre temas que tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? El tiempo, como fue el tiempo de Navidad principalmente. Y bueno, ahora ya pasamos lo que es la Epifanía del Señor y hemos comenzado con el tiempo ordinario. Entonces pensé que sería muy bueno reflexionar sobre la importancia de los escritos, la importancia de las verdades, la importancia que hay en conocer estas verdades para así motivarnos y motivar a quienes nos escuchan a seguir leyendo. Así es. Porque pues si queremos darle a nosotros, al Señor, una alegría grande, pero no una alegría cualquiera, sino una alegría infinita, inmensa, entonces lo que más debemos de hacer es tomar muy a pecho, tomar muy en serio lo que es el leer, porque a través de la lectura, del meditar, de contemplar al Señor por medio de estos escritos y tratar de vivir lo que leemos, lo que meditamos, es como el Señor va a ir dando ese reino.
El Señor no va a dar el reino como se lo dio a Adán inocente, que fue pues de un modo, digamos, infuso, simplemente se lo dio desde el momento de su creación, pero Adán perdió ese reino y el Señor, como en algún momento se lo dirá también a Luisa, no más lo va a dar así. No, ahora el modo de que el Señor va a dar este reino de su voluntad, va a ser también a través del esfuerzo humano, para que también una vez que entre, pues entre con todos los méritos de haberse esforzado por conseguir, por alcanzar este reino tan santo, tan grande, tan sublime. Entonces el Señor quiere la participación de su criatura ahora, que Él mismo, por medio del conocimiento, llegue a amar ese reino, llegue a desearlo, llegue a anhelarlo y luche por conseguirlo, luche por vivir esas verdades para que llegue el momento donde el Señor pues lo pueda admitir a esa persona, lo pueda admitir en este reino tan santo y una vez admitido, nunca más pueda salir. Entiendo, Padre, como que ya este don se nos va a ir dando de manera individual, ¿no? A través de la seriedad con la que tomemos los escritos, los libros, la lectura, como usted dice, no nada más leer por leer, hacer vida lo que estamos leyendo. Y a medida que vayamos haciendo eso, entonces Dios va a irnos dando de manera individual, particular, el don de la divina voluntad y ya va a ser dependiendo del esfuerzo que nosotros tomemos. Por eso es tan importante el que estemos conscientes que los programas que nosotros hacemos es nada más el anuncio de que existe esto. Bueno, pues la intención siempre que hemos tenido en este programa es ayudar a que otras personas, acompañar, ¿no? Sí, acompañar, ayudar que otras personas, primero que escuchen el anuncio, segundo que también al escucharlo y puedan después por medio de los diferentes programas puedan ir también profundizando y puedan tener como ideas claras, de modo que cuando lean puedan entender mejor. Una cosa, Padre, que en los comentarios que han hecho es precisamente las personas que están leyendo sienten que les ayudan mucho los programas por lo que dice, que comprenden mejor lo que están leyendo. Y en algunas personas que no tienen un sacerdote o alguien que les pueda guiar, se están basando en los programas que escuchan y pues es algo bueno de saber que hay personas allá atrás que se están beneficiando de estos programas, ¿no? Bueno, pues es la intención, ¿verdad? Que en sí también, mientras vamos compartiendo, también, yo digo, también nosotros vamos aprendiendo. Definitivamente. Una cosa que siempre cuando uno comparte, eso lo obliga a uno a leer más, ¿verdad? Y a prepararse también más para poder compartir. Sí. Y bueno, siempre es un gran reto muchas veces y uno como sacerdote porque tiene uno tantas ocupaciones. Pero yo digo también una vez que ya se encontró uno con esto, no hay pretexto para no leer. Exacto. Tiene uno que buscar el modo siempre para dedicar un tiempo a la lectura de estos escritos. Y pues bueno, aquí estamos. Pues vamos a ver qué fue lo que nos preparó para esta tarde. Pues bueno, quisiera primero ahorita compartir sobre el título que el Señor le dio a este libro. Hay una verdad que el Señor le da a Luisa en el volumen 19, y pues no, la verdad la 51, agosto 27 de 1926. Aquí el Señor le da a Luisa el título del libro. Incluso ya podemos decir que en el título del libro se encuentra lo que es la intención del Señor, pues, del por qué Él quiere revelar estas verdades, porque Él ha dado ya a conocer a través de Luisa su voluntad.
Y bueno, en el título, digamos, lo dice todo, la intención de nuestro Creador del por qué dar a conocer su voluntad, algo que el Señor, digamos, que lo tuvo escondido por tantos siglos, que en un principio Dios, o sea, entró en ese diálogo con Adán y Adán le fue infundiendo más y más ese conocimiento, o sea, lo hizo, le dio el don del vivir en su voluntad, pero a la vez también el Señor le fue dando más conocimiento sobre su divina voluntad. No es de que Adán inmediatamente ya lo tuvo todo, ¿verdad? Y sí, o sea, dio el don de vivir en su voluntad, pero a la vez el Señor lo seguía enriqueciendo. Bueno, la voluntad de Dios es infinita, ¿no? Sí. Es infinita, entonces el Señor le fue, y el conocimiento es infinito, entonces le fue dando. Y conforme le iba dando, pues claro, Adán iba creciendo también en méritos, iba creciendo en este reino, en estatura, podemos decirlo de ese modo. Entonces, en un principio, pues está la intención de Dios y bueno, así crea Adán y Adán se lo da de un modo infuso, pero a nosotros ya no nos lo va a dar así. A nosotros el Señor nos lo va a dar, pero a base de esfuerzo o sea, conociendo estas verdades. Y bueno, en el título mismo, el Señor le dice a Luisa cuál es su intención, porque pues quiere dar este reino. ¿Para qué? Para que la criatura regrese al fin para la que fue creada. Al fin para la que fue creada, o sea, a vivir esa misma vida divina de cielo aquí en la tierra, que es la misma vida de la Santísima Trinidad, y vivirla pues en perfección. Y bueno, entonces vamos a mejor pues con el Señor, que es el que nos habla, que nos ¿verdad? explique, Él explica mejor. Exactamente, entonces vamos a comenzar. El mismo título, el título de esta verdad es Jesús da el título al libro sobre su voluntad. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver al reverendo Padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la adorable voluntad de Dios. Y Jesús, poniéndose cercano a él, le decía: Hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: el reino de mi voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto, a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Y bueno, esto es lo que vemos aquí mismo en el título. Bueno, pues no lo van a poder ver bien, pero es lo mismo. El reino se llama libro de cielo, digamos con letras más grandes, y después el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto, a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Entonces ahí ya con tan solo ese título vemos cuál es la intención del Señor, o sea, del darnos su reino. Porque, ¿qué fue lo que pasó cuando Adán cayó? Cuando Adán cayó, se salió del reino de Dios, del reino de su voluntad. Y desde entonces, en Adán, pues todos hemos caído. Y en Adán nos hemos vuelto todos ese hijo pródigo que está lejos de la casa del Padre, sí, que hemos andado deambulando como humanidad en general, hemos andado deambulando lejos de ese reino. Cierto que muchos han entrado a ese reino, pero en su gran mayoría, podemos decirlo así, que han entrado al reino hasta que han llegado al cielo. O si alguien entró aquí en la tierra, podemos decir que no entró como ha sido la intención de nuestro Creador desde el principio, porque ha entrado, digamos, de este modo a este reino, pero no como quien reina,
sino que ha entrado como un siervo, como en el caso, o sea, de los santos, que ya anteriormente hemos platicado antes, como los santos que vivieron, digamos, bajo la sombra de lo que es la voluntad de Dios. Los santos no vivieron en la divina voluntad, pero estuvieron viviendo en ese reino, en el sentido de que en este reino donde Dios es el rey, pues los santos obedecían a las órdenes de su rey, o sea, y hacían su voluntad, y la voluntad de Dios los llevó a la santidad. Sí. Pero no vivieron en la voluntad de Dios en el sentido de que ellos vivieran como hijos, que poseyeran ese reino, que poseyeran esa misma voluntad, de modo que su voluntad con la de Dios fuese una sola, y que en todo momento se hiciera la de Dios y ellos hicieran la voluntad de Dios con la misma voluntad de Dios, de modo que obraran a semejanza de Dios, a la altura de Dios, como si fueran Dios. Entonces, no, los santos, ¿qué hicieron? Fue imitar, la humanidad de Jesús. Sí. Pero los santos no hicieron lo que la divinidad de Jesús hizo en la humanidad de Jesús, sino que más bien ellos imitaron la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este reino? De que su divinidad obre en nuestra humanidad a la altura de como obró en la humanidad misma de Cristo. Que nosotros lleguemos a ser otra humanidad de Jesús, otros Jesús. Sí. De otro modo, o sea, donde su divinidad obre en nosotros en perfección. Esa es la diferencia, Padre, de que antes de conocer el libro del cielo, de que, por ejemplo, a mí me lo presentaran, yo trataba de imitar a Cristo en su humanidad y yo trataba de cristificarme y estaba en ese constante intento, pero usted está diciendo cosas tremendas. Los santos que nosotros veneramos como grandes santos porque lo son, porque se esforzaron hasta los extremos, ¿no? No alcanzaron a vivir en el tiempo en que Dios dijo, ya les voy a dar esto. Porque no se había dado. No era su tiempo, nos tocó a nosotros, no porque seamos más buenos ni estemos más bonitos, nos tocó porque ya Dios quiso dárnoslo en este tiempo. Por eso es tan importante, Padre, que estemos nosotros hablando de que esto ya está disponible, que está al alcance de la mano, y también los que nos están escuchando, que también compartan este conocimiento para que más gente pueda llegar a la santidad que Dios quiere que lleguemos. Pues en sí, es el título, ¿qué es lo que nos dice? La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. O sea, que lleguemos a ser tan santos como Dios. De ahí lo que nos dice Cristo, nuestro Señor. Sean santos como su Padre del cielo es santo. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. O sea, estamos hablando de poseer la misma vida divina en nosotros en perfección como lo es en la Santísima Trinidad. Y que nosotros, aun siendo pequeñas criaturas, podamos obrar como si fuésemos Dios, a la altura de Dios, a la altura de Dios, como Dios. Que nuestros actos tengan esa dignidad. Siempre nosotros seguimos siendo pequeños, seguimos siendo criaturas creadas por Dios, pero con la divina voluntad que es inmensa, eterna e infinita, podemos obrar a la altura de Dios, como Dios. Y poseer esa santidad perfecta de la misma Santísima Trinidad, como en el cielo, como decimos en el Padre Nuestro, aquí en nuestra tierra que somos nosotros. O sea, estamos hablando de la mismísima santidad de Jesucristo. Sí. Estamos hablando de la mismísima santidad de la Virgen Santísima María, que ningún santo llegó a esa altura. Si hubiese sido cierto que alguien llegó a la altura de esa santidad, y sabríamos de ello, pero no fue así. Claro, muchos santos vivieron de una manera pues única, imitaron a Jesús de una manera muy especial, heroica, a tal grado. Tenemos que un San Pablo que
llegó a decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y, o sea, porque en San Pablo una transformación tal que todo lo que hacía, pues lo hacía, digamos, como si fuese otro pequeño Jesús. Pero cuando él dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Una cosa es que Cristo viva en ti o en mí por gracia, y que ya no le des vida a, digamos, a tu voluntad, a tus inclinaciones, a nuestras inclinaciones a pecar. Pero otra cosa es que Cristo viva en mí, y no solo obre en mí. Y obre en mí, y que yo obre en él. Porque es una cosa, por ejemplo, yo como sacerdote puedo celebrar la Santa Misa, y al celebrar la Santa Misa estamos hablando de un milagro inmenso, lo que es la Santa Misa, que hace presente lo que es la pasión de nuestro Señor, su pasión, su muerte, su resurrección, que hace presente el cielo, el purgatorio, la tierra, o sea, toda la iglesia está presente allí en la Santa Misa. Es un milagro inmenso lo que sucede en la Santa Misa. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver. Ahora, yo celebro la Santa Misa, y al hacer ciertos signos, al pronunciar ciertas palabras, al orar, dirigirme al Padre, y entonces, ¿quién hace todo eso? Pues es Dios mismo, el que lo hace en mí, a través de mí. Yo lo único que hago es obedecerlo, hacer las cosas, hacer las oraciones, y así. Entonces, Dios está obrando en mí como Dios, y Él es el que hace que todo eso suceda. Pero yo no necesariamente pudiera decir que yo estoy obrando en Dios. Dios obra en mí, la potencia de su voluntad, y su voluntad lo hace todo en mí. Pero ¿cómo puedo yo adquirir el mérito como si yo hubiese hecho eso también tan grande y a la altura de Dios, que yo lo haga en Él? O sea, Él en mí, que celebra, pero yo en Él. Su voluntad obrante en mí y yo obrante en su voluntad. Y como la voluntad de Dios, que es inmensa, eterna, infinita, hace todo lo que toca, lo hace inmenso, eterno, infinito. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo engrandece. Y ahora ya no es mérito de Jesús nada más que Él lo hace en mí. Ahora es mérito mío que yo lo hago en Él también. Entonces, o sea, obrar en su voluntad. Vivir en su voluntad es vivir como Dios y obrar a la altura de Dios. Eso es algo muy grande, eso es algo muy grande, y es algo que todos podemos hacer, que es algo, podemos vivir en la voluntad de Dios en momentos, ¿no, Padre? No podríamos quizás decir con certeza de que vivimos en la divina voluntad las 24 horas al día, pero podríamos decir que en momentos, cuando el Señor nos presta su voluntad. Mientras nosotros nos mantengamos en gracia, estamos en gracia de Dios, y es nuestra intención, pues no solamente obedecer a Dios y hacer su voluntad, sino que tenemos la intención de pedirle a Dios que Él obre en nosotros en la potencia de su voluntad, y invitamos su voluntad. Ven, divina voluntad, a hacer esto en mí. Y entonces, al invitar a su voluntad a obrar en mí, entonces, pues el Señor me presta su voluntad, ¿verdad? Y ya puedo hacer actos en la divina voluntad. Entonces me presta su voluntad, y eso que yo iba a hacer, ahora, que solamente lo iba a hacer obedeciendo a Dios, ahora no solamente lo estoy haciendo obedeciéndolo, sino que ahora su voluntad lo está haciendo en mí, obrando en mí, y yo en la voluntad de Dios. Porque esa es la cosa, es su voluntad en mí, obrante, y yo obrante en la voluntad de Dios con mi intención. Y es la voluntad de Dios lo que se encarga de divinizar ese acto, de ser un acto humano. La voluntad divina, que es la voluntad de Dios, lo diviniza. Se convierte en un acto divino. Ajá, entonces, pero bueno, vamos a seguir. Dice el Señor, mira,
también el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado a ella por Dios es en mi voluntad. Y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será una intrusa en la creación, sin derecho de permanencia, y por eso irá errante, sin paz, sin herencia, y yo, movido a compasión de ella, le gritaré continuamente: entra en tu puesto, ven al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo vives infeliz, y eres el siervo y el hazme reír de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, porque permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía con toda la plenitud de sus bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso ven a tu puesto, a Él te llamo, ahí te espero. Por eso aquel o aquella que se prestará a hacer conocer mi voluntad será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos del reino de ella. Bueno, o sea, que el mismo título es una invitación del Señor a la criatura, o sea, al ser humano, a que regrese al puesto, a la finalidad para lo que fuimos creados. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, desde que Adán cayó, se sale del reino de la voluntad del Señor. Y ya Adán fue reducido, digamos, de ser hijo y vivir como Dios y a la altura de Dios y obrar como Dios a la altura de Dios, se redujo a lo bajo, a tal grado que fue ya desde entonces más bien un siervo obediente de su Señor. Ya no vivió como hijo a la altura de Dios como Dios. Porque, mira, es cierto que nuevamente creo que es importante aclarar este punto. Ya nosotros fuimos hechos hijos de Dios en el bautismo. En el bautismo recibimos esa gracia que nos hizo participar de la filiación divina, de modo que nosotros, siendo solo criaturas creadas por Dios, por gracia se nos dio esa filiación divina, y ahora podemos decir por derecho, conquistado por Cristo en la cruz, que somos hijos de Dios. Sí. Somos hijos, somos hijas de Dios por gracia. Por gracia. Pero una cosa es que seamos hijos de Dios y otra cosa es que vivamos como tales y a la altura de la dignidad de nuestro Padre. Porque si nosotros nos llamamos hijos de Dios y tenemos un Padre que es Dios, pues no debería de ser que nosotros fuésemos como Él. Sí. No debería ser que si Él obra de un modo inmenso, que tiene una voluntad inmensa, infinita, eterna, pues todo lo que nosotros hagamos también lo hagamos, digamos, a la altura de Él, que Él es Dios. Si nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre, entonces deberíamos de vivir como tales y, o sea, en esa perfección, en esa santidad perfecta, pero a la vez también obrando como Dios a la altura de Dios, porque tenemos un Padre que es Dios. Sí. Bueno, somos bautizados y somos hijos de Dios por gracia, pero eso no significa que vivamos a esa altura, que no significa que vivamos como realmente hijos de Dios, sino que a pesar de que somos hijos, vivimos como siervos. Como siervos. ¿Por qué fieles. vivimos como siervos? Porque mientras no se viva en la voluntad de Dios, así como vivió nuestra Madre, la Virgen Santísima, como vivió Adán inocente antes de la caída, como vivió Jesús en su humanidad y como el Señor le enseña a Luisa a vivir, o sea, mientras no se viva
en la divina voluntad, el ser humano estará a las órdenes de su Señor. En este reino hay leyes y esas leyes todos debemos de obedecerlas. Estas leyes nosotros como siervos de ese gran Señor, de este gran Rey, pues nos toca someternos a esas leyes y obedecer, como en este caso serían los 10 mandamientos, y que en general es la voluntad de Dios, en general es la voluntad de Dios. Entonces obedecemos su voluntad, obedecemos sus mandamientos, pero al obedecer eso significa que yo estoy obedeciendo una voluntad que no es mía, que es ajena a mí. Pero pues en este reino donde Dios es rey, yo como siervo me toca obedecer. Entonces, mientras yo me mantengo obedeciendo, yo obedezco con mi voluntad, otra voluntad que no es mía, que es la de Dios. Y por eso me mantengo, digamos, en el puesto como siervo. Si vivo en su voluntad, ya esta voluntad divina no es ajena a mí. Esa voluntad de mi Padre me pertenece a mí, es mía. Y como esa voluntad de mi Padre ahora es mía, yo obro con esa misma voluntad. Y como esa misma voluntad, que es inmensa, eterna, infinita, y que es perfecta, y que es la santidad más grande, entonces yo voy a vivir en esa perfección de esa santidad y obraré con esa misma voluntad. Y como esa voluntad es infinita, es inmensa, eterna, todo lo que yo obre en esa voluntad será inmenso, eterno, infinito. O sea, todo lo que haga, a pesar de que soy humano, teniendo una voluntad divina obrante en mí, todos mis actos se vuelven divinos. Y hablando de actos, y así pues vivo como Dios. Son todos los actos. No es como que vamos a cambiar y vamos a hacer océanos nuevos o montañas nuevas como Dios. No vamos a obrar como Dios. Vamos a hacer lo mismo que hacemos hasta ahorita, cumplir los 10 mandamientos, pero ya si ponemos una diferente intención, el mérito que vamos a lograr ante los ojos de Dios es lo que cambia, ¿no, Padre? Sí, pues bueno, la idea aquí de esto, o sea, siempre pensemos en los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos, si obedecemos, pues estamos obedeciendo a Dios y claro, si primeramente no hacemos la voluntad de Dios, nunca podremos llegar a entrar a vivir en su voluntad. Es requisito. Pero la diferencia aquí es de que cuando yo hago la voluntad de Dios, ya no la hago con mi voluntad, obedeciendo nada más, sino que la hago con la misma voluntad de Dios. Además, lo que es del Padre es mío, y lo que el Padre quiere, yo lo quiero, lo que el Padre desea, yo lo deseo, lo que el Padre ama, yo lo amo, y mi vivir se vuelve uno con el del Padre, sin necesidad que el Padre me diga, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Porque como yo ya sé, yo simplemente lo hago. Eso es parte de mi vida, parte de mi ser. O sea, yo amo, mi Padre quiere que yo ame, y entonces pues el amar para mí se vuelve respiro, para mí se vuelve parte de mi... el choque de voluntades. Ya, ¿no? Exactamente, ya no está mi voluntad humana que se revela con la de Dios. Ahora mi voluntad humana está, digamos, tan fundida en la de Dios, que la que se hace siempre es la de Dios. Y es la de Dios la que obra en mí. Así es. ¿Verdad? Entonces, y pues eso, o sea, lo que el Señor nos quiere regresar. Además de esto, que solo en la voluntad de Dios es donde podemos encontrar la felicidad perfecta. Así es. La felicidad perfecta. ¿Por qué hay tanto mal? Desde que el ser humano cae, entonces viene el caos, viene la muerte, viene la enfermedad. O sea, todos los males nos vienen por el pecado, pero por la voluntad humana. El ser humano que quiere hacer su voluntad y no quiere obedecer a Dios. Entonces, por eso es que el ser humano, por hacer su voluntad, por mantenerse, digamos, fuera de la voluntad de Dios y haciendo su propia voluntad, por eso es que uno está enfermo, por eso es que porque uno sufre, por eso es que uno experimenta la muerte, por eso es que uno experimenta el caos, y así.
Entonces solamente cuando el ser humano regrese al reino de la divina voluntad, al reino de Dios, es que habrá una transformación completa, total, y todo será una armonía perfecta con el Creador, entre todos los demás seres humanos y en general con todas las demás criaturas. Una armonía, un orden perfecto, una felicidad perfecta, una paz perfecta y viviendo todos, digamos, en esa comunión de amor perfecto con la misma Santísima Trinidad. Y es lo que todos queremos. Es lo que anhela el corazón, porque, como dice San Agustín, ahorita me estaba acordando de esto, ¿qué decía San Agustín? San Agustín, después de hacer su voluntad y andar de rebelde, que aquí ni siquiera obedecía a Dios, ¿verdad? Ya obedecer a Dios es vivir como sus siervos, y vivir en ese reino de algún modo, aunque se viva como siervos, o sea, obedeciendo. Este era un rebelde que ni si tampoco obedecía a Dios. Entonces vivía en esa rebeldía constante hasta que un día se encuentra con el Señor. Y se da cuenta que su rebeldía fue completamente inútil, que su rebeldía lo único que hizo fue llevarlo a una infelicidad completa. Entonces no encontraba su lugar en la vida, no encontraba la verdadera alegría, no encontraba la paz de su alma, hasta que finalmente se encuentra con el Señor. Y después de que tiene ese encuentro con el Señor, ahora San Agustín puede ver la gran diferencia y ahora sí puede decir, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. O sea, ya se ha encontrado con el Señor, ahora sí su corazón se siente satisfecho, se siente en paz porque vive en esa comunión de amor con Dios. Y así, en otro momento dirá, tarde te amé, Señor, tarde te amé, oh bellezas siempre antiguas, siempre nueva, tarde te amé. O sea, se lamentaba que antes no amó al Señor y ahora que lo ha conocido, ahora lo ama y ahora su corazón está quieto. Antes estaba inquieto, ahora está quieto, está descansando en Dios y gozando esa relación nueva que contiene con el Señor. Y eso que San Agustín no la vivió perfecta, porque aunque era santo, no la vivió perfecta, porque él seguía obedeciendo a Dios y porque no poseía el don de la divina voluntad. O sea, como pudiéramos decir ahorita, en el cielo, todos los bienaventurados viven en perfección en esa voluntad divina, viven en esa comunión de amor con Dios, y por eso es que es por eso que, digamos, descansan en esa paz perfecta de Dios. Es más, incluso cuando una persona muere, ¿verdad? Lo que uno dice, que descanse en paz. ¿Cuál paz? Pues es la paz del Señor, esa paz perfecta, esa paz que le trae ese sentido de sentirse pleno, de sentirse completamente feliz y sentir ya lo he alcanzado, todo lo que mi corazón anhelaba, lo he alcanzado, porque realmente lo que anhelaba más grandemente mi corazón era poseer a Dios. Inclusive nosotros los vivos, Padre, cuando una persona que queremos fallece y ha estado enferma por mucho tiempo, descansamos porque también decimos, al menos ya descansa en paz. Sí, entonces, pues bien, entonces el Señor aquí pues lo que está haciendo es nos está invitando a través de este mismo título a regresar a su criatura, a regresar a ese orden, a ese puesto, a la finalidad para la que fuimos creados por Dios, que es vivir en su divina voluntad y vivir en esa comunión de amor perfecto con Dios, en esa felicidad plena, completa, total. Y entonces lo que aquí el Señor, como dando a entender, no, ¿para qué quieres vivir lejos de mí? ¿Para qué quieres vivir fuera de este reino? Ven a mí, para que puedas entonces poseer esa finalidad para la cual te creé. Y pues bien, vamos a seguir compartiendo esta misma verdad. Después dice Luisa, después de esto hacía ver toda la creación como todas las cosas creadas están
en el puesto querido por Dios y por lo tanto en el orden perfecto y en la completa armonía entre ellas y la suprema voluntad. Porque todas las cosas están en su puesto, mantienen su existencia íntegra, bella, fresca y siempre nueva. Y el orden lleva la felicidad común y la fuerza universal a todos. Qué encanto el ver el orden, la armonía de toda la creación. Y Jesús, retomando su palabra, ha agregado, bueno, antes de mencionar lo que dice Jesús, aquí Luisa está entonces teniendo, digamos, esta visión, ve cómo toda la creación están en su puesto, en el lugar que Dios les asignó y haciendo lo que Dios les asignó para así también para hacer como misión, ¿verdad? Digamos, el sol lo puso en ese lugar y de ahí él lleva a cabo la misión que Dios le encomendó, que es la de dar calor, la de dar luz, de dar vida y así, tanto a los seres humanos como a los animales, las plantas. Entonces lleva a cabo su función y ahí está siempre y así ha sido. O sea, cada cosa creada por Dios está en su puesto, en ese orden, esa armonía y llevando a cabo esa misión que Dios le ha encomendado. Podemos pensar, por ejemplo, también, digamos, en el agua. ¿Cuál es la misión que Dios le da al agua? La de calmar también, la sed. Sí, calmar la sed, darnos vida, Dar vida. también, porque sin el agua no podemos tener vida, ¿verdad? El agua que nos va a servir también para poder limpiarnos, bañarnos, para, o sea, mantener nuestros cuerpos limpios Bautizar también. los bebés. O sea, el agua lleva a cabo la misión que Dios le ha encomendado y no se ha salido de ello. Entonces, y así podemos mencionar muchos ejemplos cómo todas las criaturas están en ese puesto, en ese orden que Dios les asignó y llevan a cabo la misión encomendada por Dios. Solo el ser humano, solo el ser humano no está en ese orden, no está en ese puesto que Dios les asignó y no llevan a cabo la misión que Dios les encomendó. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios nos está llamando, quiere que regresemos. Ya en sí, digamos que el hecho de hacer la voluntad de Dios ya es de algún modo participar de ese orden, de participar de ese reino. No es todavía como Dios lo quiere, ¿verdad? Pero ya es algo, porque también quien hace la voluntad de Dios y, o sea, se esfuerza por hacerla siempre, llega a la santidad alcanza también. El cielo. Llega a la santidad, llega al cielo. Aunque no viva la santidad de Jesús, no viva la santidad de la Virgen, o sea, el vivir en la voluntad de Dios, pero ya digamos que es una participación. Quien se deja llevar solo por su voluntad y vive en ese estado de rebeldía porque rechaza a Dios y rechaza su voluntad, sus mandamientos, todo, pues siempre es un desastre, es un caos. O sea, si lo vamos a poner en cuestión de luz, pues no tiene nada, es puras tinieblas, puras tinieblas. Entonces, pues todo está en esa armonía, en ese puesto, solo el ser humano no. Por eso es que el título de este libro es como ese grito de Dios: regresa a mí, ven a mí, ven a mis brazos, a los brazos de mi voluntad, para así darte este reino, de modo que puedas vivir en ese puesto, en ese orden, en esa armonía, en esa finalidad para la cual te creé, y que seas feliz, porque lo que quiero es hacerte feliz y hacerte feliz plenamente, plenamente, porque te creé para que fueses feliz, pero no puedes ser feliz sin mí, no puedes ser feliz sin mi voluntad. Y de hecho, Padre, estamos buscando siempre la felicidad, aunque la buscamos en lugares donde pues no vamos a encontrar la felicidad plena. Bueno, mientras hagamos la voluntad de Dios, bueno, si no hacemos la voluntad de Dios, eso es infelicidad completa. Porque hacer nuestra voluntad solo nos va a llevar a la ruina.
hacemos la voluntad de Dios, ya estamos participando de esa felicidad, estamos participando de ese reino, pero tampoco es perfecto. El Señor no quiere que solo hagamos su voluntad, sino que vivamos en su voluntad y que su voluntad sea nuestra vida y que obremos en su voluntad, o sea, su voluntad en nosotros y nosotros en su voluntad y así. Pero bien, bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice Jesús? Hija mía, cómo son bellas nuestras obras, son nuestro honor y nuestra gloria perenne. Todas están en su puesto y cada una de las cosas creadas cumple perfectamente su oficio. Solo el hombre es nuestro deshonor. Uy, mira lo que dice el Señor aquí. Solo el hombre es nuestro deshonor en nuestra obra creadora, porque con sustraerse de nuestra voluntad camina con la cabeza abajo en la tierra y con los pies en el aire. ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! Da horror verlo. Caminando con la cabeza abajo, araña la tierra. Se desordena todo, se transforma. A la vista le falta el espacio necesario para mirar. No puede difundirse en el espacio para conocer las cosas, ni defenderse si el enemigo le está tras las espaldas, ni hacer mucho camino, porque, pobrecito, con la cabeza debe arrastrarse, no caminar, porque el oficio de caminar es de los pies y el de la cabeza es el de dominar. Así que el hacer la propia voluntad es la verdadera y perfecta ruina del hombre y el desorden de la familia humana. Por eso me interesa tanto que mi voluntad sea conocida, a fin de que la criatura regrese a su puesto, no más se arrastre con la cabeza abajo, sino que camine con los pies, no forme más mí y su deshonor, sino mí y su honor. Mira tú misma, ¿no dan una fea apariencia a las criaturas al verlas caminar con la cabeza por tierra? ¿No te disgusta aún a ti el verlas tan desordenadas? Dice Luisa, yo he mirado y las veía con la cabeza abajo y los pies en el aire. Jesús ha desaparecido y yo he quedado mirando este feo espectáculo de las generaciones humanas y rogaba de corazón que su voluntad sea conocida. O sea, es una imagen que usa el Señor, no porque literalmente la gente está caminando con la cabeza, ¿verdad? Y que los pies los lleva en el aire, sino que, o sea, estamos viendo, es una vista desde la perspectiva divina, que ve al ser humano en desorden. Lo que los pies deben de hacer es caminar, lo normal es caminar, pisar la tierra, caminar, avanzar, correr. No lo hace porque está en desorden, es la cabeza la que se va arrastrando por la tierra. Entonces, vivimos en un desorden total. Es, más que nada eso es lo que nos quiere decir el Señor con esta, que es que se vive en ese desorden, ¿verdad? Y bueno, por eso nuevamente el Señor, es como ese mismo título que le da al libro, es como un grito. No quiero poner a Dios, ponerle a Dios como si Dios estuviese desesperado, ¿no? Porque pues en Dios todo es perfección y no hay desesperación, más bien hay paciencia en Dios, pero pareciera ser, viendo como nosotros los humanos lo podemos entender, pareciera que Dios está desesperado de que su criatura regrese a sus brazos, y ya no quiere esperar más, quiere que ya entre. Quiere que ya entre, y por eso es como un llamado desesperado, que la criatura regrese al orden, al puesto, a la finalidad para la que fueron creados por Dios. Y bueno, voy a ahora pasar, esto es algo cortito, es a la siguiente verdad, la que acabamos de compartir es la 1951, y ahora vamos a pasar a la 1952, pero vamos a ir hasta el numeral número 4, hasta el número 4, porque ahí continúa el Señor con lo del título. Ajá. Le dice el Señor a Luisa, hija mía,
Cómo es bella la oración sobre tus labios acerca del triunfo del reino del supremo querer. Es el eco de mi misma oración, de mis suspiros y de todas mis penas. Ahora quiero ver lo que has escrito acerca del título para darse a los escritos sobre mi voluntad. Y mientras esto decía, tomaba este libro entre sus manos, lo que hasta en ese momento había escrito, podemos decir, ¿verdad? Hasta los cuadernos que llevaba. Sí. Y mientras esto decía, tomaba este libro entre sus manos y parecía que leyese lo que está escrito el 27 de agosto, o sea, esta verdad que acabamos de compartir. Mientras leía, quedaba pensativo, como si se pusiera en profunda contemplación, de modo que yo no osaba decirle nada. Solo oía que su corazón le latía muy fuerte, como si quisiera estallar de emoción. Después ha estrechado el libro a su pecho, diciendo: bendigo el título, lo bendigo de corazón y bendigo todas las palabras que conciernen a mi voluntad. Y levantando su mano derecha, con una majestad encantadora, ha pronunciado las palabras de la bendición. Hecho esto, ha desaparecido. O sea, es tanto el interés del Señor que se dé a conocer estas verdades, las cuales van a llevar a la criatura de regreso al reino de la divina voluntad. O sea, como dice el título, al puesto, a la finalidad para la cual fuimos creados. Es tanto el interés que pareciera que al Señor no le interesa mucho alguna otra cosa más. Es lo que más le interesa, es lo que Él más quiere. Y incluso la razón principal por la que vino Jesús fue precisamente por esto: hacer que su criatura regresase al reino de su voluntad, de la cual se había salido en Adán. Como yo ya les había mencionado esto, yo siempre tenía en mi cabeza que la razón principal por la cual Cristo se encarnó, se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros, predicó y luego pasó por su pasión, por su muerte, su resurrección. Siempre pensé que la razón principal de la encarnación del Señor y de su pasión y su muerte fue el salvarnos, el salvarnos. Y claro que a eso vino el Señor, pero digamos esa es la segunda razón. La razón principal por la cual Cristo vino a nosotros fue para conquistarnos su reino nuevamente. Para conquistarnos su reino, ese reino que se había perdido en Adán, que incluso en algún momento, hace poquito lo leí, nomás no me recuerdo dónde está, ¿verdad? No, le decía el Señor a Luisa que si nada más hubiese sido el hecho de querer redimir al ser humano, dice el Señor, hasta con una gota de sangre lo hubiese redimido, porque pues todo lo que Jesús hace es infinito, es eterno, ¿verdad? Hasta una sola gota de sangre hubiese sido suficiente para poder salvar a la humanidad. Pero no se trataba solamente de salvarlo, sino era poder conquistarle lo más grande, lo más preciado, o sea, que era el reino de su divina voluntad, porque, o sea, lo que perdió Adán no fue cualquier cosa. Exacto, sí. O sea, en Adán se sale del reino y al salirse del reino toda la humanidad ahora está fuera de ese reino. Entonces, ¿qué hace el Señor? Encarnarse, construirse un cuerpo en el vientre purísimo de nuestra madre, y así pues por medio de su pasión, de su muerte,
obrando siempre con su divinidad en su humanidad, nos conquistó la salvación y sobre todo el derecho de poder regresar al reino del vivir en su divina voluntad. Pues Jesús ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Hay que ponernos a leer para que el Señor pueda ir obrando en nosotros, ¿no? Bueno, había otra verdad que les traía, pero ya va a tocar que compartirla para la siguiente. Va a tocar para la próxima porque se nos está yendo el tiempo, se pasa tan rápido, ¿no? Cuando está uno platicando tan a gusto. Y pues de una vez les aviso que la semana que entra no vamos a tener programa porque el Padre no va a estar de vacaciones. Entonces, muy probablemente nos veamos en 2 semanas, pero pues aquí estamos. Lo más que podemos grabamos y pues gracias por compartir el programa y por estar con nosotros y ser parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. Padre, pues gracias por estar aquí. Nos vemos cuando regrese de su viaje y pues si nos da la bendición, ahora denos una doble bendición porque la semana que entra no nos va a dar. Bueno, en esta bendición va la intención de que sea doble, ¿no? Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.